Buenas tardes. En unos minutos comenzamos con la charla sobre la nueva ley de alquileres. Les pido que a medida que están conectando vayan apagando los micrófonos. Las preguntas para el disertante las pueden dejar al lado de micrófono. Hay tres botoncitos. Uno es las vayan dejando en el chat y después a la sesión las iremos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la charla sobre la nueva ley de alquileres. La misma va a estar a cargo de Ariel Dioraz. Ariel pertenece a la Consejería Popular, es abogado, trabaja en... Tengo tu currículum, Ariel, y ahora no lo
no hay problema. Es coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda e Inquilinos en la Oficina del Consumidor. Así que, sin más, le doy la palabra a Ariel para que nos empiece a explicar esta nueva ley. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Como una aclaración, abogado no soy todavía, pero tengo un trabajo y un recorrido en torno al derecho habitacional desde hace muchísimos años, desde el año 2001, cuando empezó mi militancia en este sentido. Y bueno, y hoy, este año 2020, que ha traído muchísimas consecuencias nocivas y tan tristes para nuestra sociedad, ha traído cambios sustanciales en la manera de acceder a una vivienda en alquiler, a raíz de que se ha logrado una ley muy esperada por mucho tiempo. La anterior modificación o la anterior ley de alquileres se sancionó en el año 1984. Tuvo algunas modificaciones cuando se instauró la ley de convertibilidad, sobre todo en la manera de actualizar el valor de los alquileres, allá por el año 1991. En el 2002, con la ley de emergencia económica, que deroga la ley de convertibilidad, se deja vigente la prohibición, por ejemplo, de indexar los contratos, es decir, de actualizar los valores dentro de los plazos contractuales establecidos por contrato. Sin embargo, esta práctica se dio durante muchos años y se siguieron actualizando los contratos o estableciendo cláusulas indexatorias avalada por la justicia, por lo tanto se sentó jurisprudencia en ese sentido, y la actualización de los alquileres dentro de los contratos fue moneda corriente desde hace mucho tiempo. Otra de las cuestiones, en el 2015 se modifica el Código Civil y Comercial, lo cual trae aparejados pequeños cambios en relación a la ley de alquileres, entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de que el locador traslade el gasto de los impuestos que gravan a la propiedad al inquilino. Algo que en la práctica se venía dando, pero que en realidad la legislación que estaba vigente hasta ese 1 de agosto de 2015 establecía lo contrario. Bueno, la modificación dijo que los impuestos que gravan la propiedad iban a ser a cargo del propietario, salvo pacto contrario. Vamos a ir avanzando ahí como plantea el primer flyer, dice una ley para 9 millones de inquilinos y inquilinas. Después vamos a hablar de esos números. Por ejemplo, Sunchales tiene, calculo yo hoy, 23, 24 mil habitantes, rigiéndome por los últimos informes del censo del año 2010, pero ¿quién nos puede decir qué cantidad de inquilinos tiene la ciudad de Sunchales? Bueno, eso es un problema que tenemos en la República Argentina. Esta ley vino a cambiar en parte eso y en el transcurso de la charla vamos a desarrollarlo y vamos a ver cómo afecta, cómo mejora y si se puede implementar. Ahí le vamos a pedir a Nadia que me va a estar ayudando pasando las placas. Vamos a ir a la segunda placa, donde vamos ya desarrollando los principales puntos de la ley 27551. En este caso, bueno, la posibilidad de constituir un domicilio electrónico. Esta es una modificación ya no en el orden de lo locativo, sino lo que se modifica es el artículo 75 del Código Civil y Comercial en relación a la posibilidad de incluir dentro de los contratos un domicilio electrónico que va a ser como un domicilio válido de notificación, donde las partes van a poder contactarse, reclamarse, informarse, sin ya tener el costo de una carta documento, de una carta certificada, que sabemos son ya de por sí caras en lo que es el valor postal de estas misivas, pero además si le tenemos que sumar que muchas veces son redactadas por profesionales del derecho, hacen que los costos sean aún mayores y a veces hasta resultan chocantes. Nosotros esto lo entendemos como una mejora a la hora de la fluidez de la comunicación entre las partes, de poder establecer un canal de diálogo más ágil, más rápido, incluso que facilite la resolución de conflictos. En el segundo artículo, lo que va a venir es una modificación en cuanto a las exigencias a los inquilinos a la hora de ingresar a una propiedad, es la modificación del
artículo 1196 del Código Civil y Comercial, y entre los principales cambios es que se prohíbe solicitar al inquilino un depósito en garantía que supere el valor del primer mes de alquiler. En la actualidad se podía exigir hasta un mes por año de duración del contrato. Como el plazo mínimo era de 2 años y normalmente los contratos se celebraban por ese plazo, se podía exigir hasta 2 cánones locativos en concepto de depósito en garantía. Ahora solamente se podrá exigir uno por más que el contrato dure 3, 10, 15 o 20 años. Ahora bien, este dinero que normalmente se devolvía desactualizado cuando terminaba el contrato, en los casos en que se devuelve, pues también hay otra de las cuestiones es que muchas veces no termina siendo devuelto este depósito, deberá ser reintegrado de manera actualizada al equivalente del último mes de alquiler, es decir, con las actualizaciones que va a ir sufriendo el valor de la locación, tratando de frenar un poco el desmedro económico que sufre el inquilino en ese sentido. Esto hay que aclararlo, no es obligatorio pedir un depósito en garantía, solamente es una posibilidad que existe dentro de los contratos. Lo que viene a hacer la ley es a limitar la cantidad de dinero que se puede exigir en este sentido y también la obligatoriedad de devolverlo actualizado. También va a plantear, y esto es fundamentalmente para locaciones destinadas a vivienda, ¿no? Para otros destinos como comerciales o industriales, va a plantear también la imposibilidad de solicitar el pago del valor llave o, por ejemplo, la firma de pagarés, que esto se da más de todo en los contratos comerciales porque para que los contratos no sean alcanzados por el IVA, se firman contratos que figura con un valor muy por debajo del valor real y se firman documentos que firman tanto el locatario como los fiadores, lo que comúnmente conocemos como pagaré, donde se va a graficar el precio real de la locación y que van a ser devueltos a medida que el inquilino cancela esas mensualidades. Esto va a seguir en lo que es locaciones comerciales, lamentablemente, porque la ley en este caso se limitó solamente a regular en materia habitacional. Ahí vamos con la siguiente placa, el plazo mínimo contractual. Bueno, acá podemos ver plazos mínimos y máximos, ¿no? El plazo mínimo es de 3 años. No se podrá firmar ningún contrato por debajo de este plazo contractual, lo que otorga mayor previsibilidad a las familias inquilinas, a los estudiantes que se mudan, se trasladan a las ciudades universitarias para hacer sus estudios. Nosotros lo entendemos como algo fundamental y sobre todo es un reclamo histórico. Si nosotros miramos qué sucede en el mundo, vamos a ver que en la mayoría de los países los plazos contractuales mínimos son de 5, de 7 o de 10 años. Bueno, en este caso nosotros tenemos un plazo mínimo de 3, pero también es importante saber que se pueden firmar contratos que duren inclusive 20 años en la República Argentina. Muchas veces este plazo mínimo se transforma en un máximo y es por eso de la necesidad imperiosa de ampliar este plazo. Además, bueno, en este caso la ley lo que va a otorgar es la posibilidad, por ejemplo, en un alquiler de guarda que se firme por 3 meses y se vuelva a renovar por 3 meses, cuando se quiera, si el locador así lo desea, puede hacer valer ese contrato por 3 años, porque lo que se está haciendo, o se entiende legalmente que se está haciendo, es una trampa contractual, digamos, fijándose en las excepciones de los plazos mínimos para evitar la firma de un plazo mínimo de 3 años. Otra de las cuestiones que trae esta ley de locaciones, y que también es uno de los principales problemas, nosotros en la Oficina del Consumidor lo vemos día a día, inclusive antes de que la situación económica se pusiera tan difícil como en estos momentos, los principales problemas tenían que ver con la falta de respuesta a la hora de las reparaciones estructurales en la propiedad. Bueno, aquí lo que va a traer en el artículo 5
es la sustitución o el cambio en el artículo 1201 del Código Civil y Comercial, y que va a permitir al inquilino que cuando intime por un arreglo y estos arreglos sean rechazados o el locador no conteste en el plazo de 24 horas de recibida la notificación, no de que la notificación es enviada, sino en 24 horas posteriores a la recepción de la notificación fehaciente por parte del locador, y si no responde o si directamente se niega a hacer esas reparaciones urgentes, el inquilino podrá hacer estas reparaciones y descontarla de los futuros cánones locativos. Esta es una posibilidad que otorga la ley, que si bien existía antes, el mecanismo era mucho más difícil de aplicar. Bueno, la ley lo que viene a hacer es a agilizar este tipo de situaciones a fin de garantizar el uso digno, el uso acorde de la vivienda, y que recordemos, el conservar la propiedad con aptitud para el uso convenido es una obligación del propietario, y es por eso que se introduce esta reforma. También los inquilinos, en el caso de las reparaciones que no sean urgentes, tendrá un plazo el locador para resolver estos problemas de 10 días corridos una vez que recibió la notificación. Si así no lo hace, también se podrán realizar estas mejoras a cargo del inquilino y descontará el gasto de los futuros cánones locativos, como también en las reparaciones urgentes. Ahí vamos a pasar a la siguiente placa. Así lo vamos viendo todos en ese sentido. Bien. Cambia en relación a lo impositivo. El locatario no tiene a su cargo el pago de expensas comunes extraordinarias ni aquellos gastos inherentes a la propiedad como impuesto inmobiliario. Bueno, ¿qué son expensas no habituales? Porque no solamente son las comunes extraordinarias, sino lo que establece la ley es expensas no habituales. Quiere decir que aquellos gastos que no sean los que están contemplados, por ejemplo, para el pago del encargado, del portero en un edificio, la limpieza, los gastos de luz vinculados a los espacios comunes, los gastos de mantenimiento de ascensor, que se paga un abono mensual en la mayoría de los consorcios, el seguro del edificio, todos aquellos gastos, como por ejemplo las reparaciones de otras unidades, las reparaciones estructurales, los fondos de reserva, los fondos operativos que muchas veces vienen discriminados, ya no vamos a tener que discutir si es expensa extraordinaria, si es expensa común, si es expensa ordinaria. Directamente estos gastos van a estar a cargo del propietario, lo mismo que el impuesto que grava la propiedad, en nuestro caso es el impuesto inmobiliario. Ahora bien, ¿qué pasa con el impuesto municipal? Ahí hay una situación que se da en torno a que la tasa general de inmuebles, esta tasa por servicios que presta los municipios y fundamentalmente que tiene son muy importantes para nuestras ciudades, hay una discusión si la naturaleza jurídica de ese tributo es una naturaleza impositiva o si en realidad está vinculada a un servicio que brinda la municipalidad en tal aspecto. Nosotros, ante esa discusión, lo que hemos acordado en el marco de lo que es el Acuerdo Rosario, que está suscrito por la Defensoría del Pueblo, por la Municipalidad de Rosario, por el Colegio de Corredores de la Segunda Circunscripción, por la Concejalía Popular, por la Oficina del Consumidor y por inquilinos autoconvocados, se ha dispuesto que el cobro de esa tasa general de inmueble sea el 50% a cargo del locador y el 50% a cargo del inquilino, hasta tanto los municipios de cada una de las ciudades que están en el marco de la segunda circunscripción se expidan bajo ordenanza si se considera el impuesto municipal, el tributo municipal, como un impuesto o un servicio. Y una vez recibida la misma, no será retroactiva. Es decir, durante el primer año de contrato, de los contratos que se firmaron a partir del 1 de julio, se divide el pago de este tributo en partes iguales,
durante todos los primeros 12 meses. Ese plazo se va a trabajar en conjunto para que los consejos municipales o los municipios resuelvan qué parte de ese tributo es impuesto y qué parte es servicio, y una vez que se resuelva eso se va a poder resolver mucho más sencillo y de forma más ágil quién paga dentro de la tasa general de inmuebles, qué parte paga el propietario, qué parte paga el inquilino, o si directamente una de las dos partes paga la totalidad de ese tributo, pero lo hemos trabajado en un acuerdo bastante interesante, la verdad que en un diálogo muy auspicioso con las cámaras, con el colegio inmobiliario y con las agrupaciones de inquilinos, lo cual le da una seriedad muy interesante al trabajo que se viene haciendo desde el municipio y que va a ser firmado esta semana próxima junto con el intendente Pablo Hapkin. Ahí pasamos a la siguiente placa que establece, por ejemplo, la posibilidad de rescindir sin cargo. Bueno, la modificación que establece en este sentido son dos fundamentalmente en relación a las rescisiones. La posibilidad de rescindir sin cargo, siempre estamos hablando en este caso de locaciones destinadas a vivienda, no engloban esta situación los que son comercios o industrias, pero da la posibilidad que si yo notifico con un tiempo de anticipación de 90 días, es decir, de 3 meses, voy a poder rescindir, voy a poder retirarme de la propiedad sin tener que pagar ningún tipo de concepto indemnizatorio en tal sentido. Ahora bien, lo otro sigue siendo de la misma forma. Yo tengo la posibilidad de rescindir como inquilino transcurridos los primeros 6 meses y notificando ahora sí, ya de manera fehaciente, y esto es algo que ha traído también claridad, con una antelación de 30 días, y si resuelvo el contrato durante el primer año, de locación, voy a pagar una indemnización equivalente a un mes de alquiler. Si lo hago en el segundo o en el tercer año, a un mes y medio, durante el primer año, lo aclaro bien, durante el primer año tengo que notificar con 30 días de antelación y voy a pagar en concepto indemnizatorio el equivalente a un mes y medio de alquiler. Si resuelvo el contrato en el segundo o en el tercer año, también voy a tener que realizar la anticipación con 30 días de mi decisión de rescindir el contrato, pero la multa baja al equivalente de un mes de alquiler. Y se suma esta posibilidad, reitero, de que si notifico, si tengo la posibilidad de anticipar mi salida con 3 meses, no voy a tener que pagar ningún tipo de multa en ese sentido. También es muy importante lo que establece la ley y que también otorga previsibilidad económica y temporal para los contratos, es que faltando 3 meses para finalizar el contrato, cualquiera de las dos partes puede convocar a la otra a los efectos de acordar las nuevas condiciones contractuales. En el caso de que el propietario, que va a tener 15 días para realizar la propuesta al inquilino, determine que no va a renovar el contrato, o si el inquilino no acepta las condiciones planteadas por el locador, va a tener la posibilidad de retirarse en esos últimos 90 días de la propiedad sin tener que indemnizar a la otra parte y poder salir a buscar algo más conveniente en ese sentido. También es una de las nuevas situaciones que establece la ley de locaciones. Seguimos ahí con la otra placa. Lo que va a establecer las placas, esto lo aclaro, está hecho en el orden del articulado de la ley. Lo hicimos así para hacerlo un poco más llevadero, por si alguien está también tomando apuntes y si quiere ir haciendo alguna pregunta en el chat en relación a la ley de 27.551. Yo sé que una de las partes más polémicas está casi al final, así que de a poco vamos a ir llegando a ese punto. Bueno, aquí en relación a los juicios por cobro de pesos o juicios por desalojo dentro de la ley, lo que, si bien esto después va a estar regulado más por lo que es el Código de Procedimientos de nuestra provincia, hay una regla general que establece que el propietario debe, previo a la demanda de desalojo por
por falta de pago, en el caso de que el incumplimiento del inquilino sea por falta de pago. No estamos hablando de un incumplimiento de los plazos contractuales o de, por ejemplo, el cambio del uso pactado en el contrato. Ahora, si es una demanda de desalojo por falta de pago, primero voy a tener que intimar de manera fehaciente al inquilino. La notificación remitida al domicilio denunciado, obviamente en el contrato por el locatario, se tiene por válida. Y en ningún caso el locador podrá negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes. A ver, lo que dice la normativa en este caso es que sí o sí voy a tener que notificar primero, antes de iniciar cualquier demanda, la deuda, el pago de la deuda que el inquilino tiene con el propietario. Le voy a dar 10 días para que pueda responder y en el caso de que la respuesta sea de que no va a pagar, pero quiera devolver las llaves, como propietario voy a tener que aceptar esa devolución de llaves. En el caso de que el propietario no la acepte, el inquilino va a estar en condiciones de consignar las llaves en tribunales porque es su derecho devolver la propiedad en el caso que quiera cumplir con ese requisito y el juicio que va a poder entablar el propietario es solamente por cobro de pesos y no por cobro de pesos y desalojo, que son dos juicios distintos y que obviamente encarecen y endeudan aún más al inquilino. Ahora, si está la posibilidad de que pueda retirarse porque tiene una vivienda a donde dirigirse el inquilino, puede entregar las llaves y en todo caso establecer un plan de pago o afrontar el juicio por cobro de pesos. Eso es fundamentalmente lo que establece en torno a los incumplimientos. Ahora, lo mismo sucede con otro tipo de incumplimientos. La diferencia es que, obviamente, si automáticamente no devuelve la propiedad por un incumplimiento en el cambio del uso convenido o si se extiende en el plazo contractual sin un acuerdo de partes, automáticamente ahí sí, en la extensión del plazo opera el juicio de desalojo y en el caso del cambio de uso pactado en la locación, hay una advertencia. Si eso no se corrige, también habilita el juicio de desalojo por alterar lo pactado en el contrato. Ahí vamos a la siguiente placa. Bueno, la intermediación en el contrato de alquiler solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje conforme a la legislación local. Va a traer cola esto. ¿Por qué? Porque los abogados pueden redactar el contrato. Entonces, sí, un abogado va a poder cobrar por la confección de un contrato de locación. Lo que no va a poder hacer un abogado es publicar, ofrecer una propiedad en alquiler, porque esto dentro de nuestra provincia y por la ley 13.154 es potestad de los corredores inmobiliarios matriculados. Recordemos que existen 2 colegios en nuestra provincia que nuclean a los profesionales del corretaje. Bueno, en este caso lo que establece es fundamentalmente una lógica de que no va a poder realizar la actividad de publicar, de juntar a las partes y que, por ejemplo, los abogados sí van a poder administrar una propiedad y redactar los contratos. Fundamentalmente lo que apunta y nos parece interesante es a limitar a que muchas de las empresas extranjeras que han desembarcado en nuestro país y que son una especie de franquicia sigan promocionando sin ningún tipo de responsabilidad posterior y alquilando propiedades y vendiendo propiedades en nuestras ciudades, lo cual ha generado un desmedro muy importante del prestigio que tienen algunos corredores en nuestra provincia y que es importante también acompañar ese proceso para mejorar las condiciones en las relaciones locativas. Los locadores deberán aceptar como diferentes tipos de garantía. Aquí lo que hay es una modificación central de lo que es una fianza dentro de un contrato. Establece la posibilidad de que el locador acepte un título de propiedad. Esto ya lo que comúnmente se conoce como garantía propietaria viene funcionando normalmente. Extiende la posibilidad de lo que es un aval bancario, un seguro de caución, la garantía de fianza o fiador solidario, garantía personal del locatario. Esto es el recibo de sueldo o la certificación de ingresos, algo que también está muy vigente, pero también toma la posibilidad de que el locatario sea
fiador de su propio contrato, en este caso el propietario deberá aceptar este tipo de fianza siempre y cuando los ingresos del propietario superen en 10 veces el valor mensual del alquiler, o salvo que lo quiera aceptar igualmente, ¿no? Estamos hablando de un ingreso laboral importante. Si supera 10 veces no va a poder negarse. Si no supera 10 veces ya quedará entre el acuerdo de partes si acepta o no ese tipo de fianza. Lo que no va a poder exigir de manera taxativa el locador, porque también esto es parte del acuerdo, son fianzas que superen en valor 5 veces al valor locativo de la propiedad. Esto también es una cuestión que va a costar mucho hacer cumplir para los que nos toca esa tarea, pero creemos que con acuerdos con los colegios profesionales, generando un control más estricto de parte del Estado y sobre todo trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Hábitat de la provincia y de la Nación, se podrán generar los controles necesarios a fin de que se cumplimente algo que es fundamental, porque la garantía en los contratos de locación y sobre todo en las grandes ciudades, en lugar de ser un facilitador del acuerdo, se ha transformado en un obstáculo, y creemos que es fundamentalmente eso lo que hay que modificar en ese sentido. En la siguiente placa, a ver, bueno, aquí viene el punto más álgido de la ley, el que ha generado tantas discusiones, y que es que bueno, los ajustes anuales dentro de los contratos se van a hacer mediante una mixtura entre lo que es el IPC, que es el índice de precios al consumidor, lo que conocemos normalmente como la inflación, que mide mensualmente el INDEC, y el RIPTE, que es el comportamiento de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que este índice lo va a confeccionar y lo va a trabajar por una cuestión de volumen de trabajo y porque maneja una gran... conoce lo que cobra cada una de los sectores laborales en la Argentina, el Banco Central. Y el Banco Central va a generar el índice RIPTE, que hoy todavía lo sigue generando el INDEC, y el INDEC va a seguir generando el IPC. Estos dos índices, el mismo Banco Central los va a promediar y los va a informar mensualmente como el índice alquiler. Este va a ser el índice que se va a tomar de manera anual para ajustar el valor de las locaciones. ¿Qué cambios trae? Principalmente la imposibilidad de aumentar de manera arbitraria el canon locativo, la imposibilidad de indexarlo de manera cuatrimestral, semestral, cada 8 meses, cada 10 meses, y solamente se podrán ajustar de manera anual los contratos de locación. Y hago esta aclaración porque parece mentira, pero en algunos contratos hemos visto que como duraban 24 meses, le metían actualizaciones cada 8 meses, en otros cada 6 y en otros cada 4. Entonces, esto se termina y lo que genera este índice es fundamentalmente la previsibilidad económica, pero también toma en cuenta el índice salarial para la actualización de los alquileres, algo que nos parece fundamental porque es la herramienta con la que cuentan los inquilinos y las inquilinas a la hora de hacer frente al pago del alquiler, y porque cada año, el promedio o el porcentaje del salario que se destina al pago del alquiler es un porcentaje más alto. Nosotros tenemos un porcentaje de más del 50% de un salario promedio para el pago de un alquiler promedio en nuestra provincia, y esto no puede suceder porque por fuera del valor del alquiler están las expensas, están los servicios, y hasta hoy, hasta antes de la sanción de esta ley, también estaban los impuestos. Hay que aclarar que la ley no es retroactiva, y esto también es importante conocerlo. Es para los contratos que se firman o se firmaron desde el 1 de julio de 2020 en adelante, y también es importante remarcar que existe todavía vigencia del DNU 320, que después, si nos queda un ratito, lo vamos
a repasar, pero esto es uno de los puntos que fundamentalmente apuesta al tema del índice en el incremento dentro de los contratos. No va a bajar el valor de los alquileres, porque el valor de los alquileres no se va a detener, va a seguir creciendo lamentablemente para todos nosotros. Lo que va a generar es que va a desacelerar la curva de incremento y va a permitir que, tomando como variable el RIPTE, no se despegue tanto de los salarios como sí venía sucediendo en el último tiempo. Y tiene también una dosis de justicia, por supuesto, porque toma un índice que es planteado por ambas partes en la relación locativa. Muchas veces los propietarios, y sobre todo nosotros medimos los alquileres todos los años y lo comparamos con la inflación y con los salarios. Solamente en 2016 y solamente en 2019 los alquileres perdieron contra la inflación. Desde el 2003 al 2019, salvo 2016 y 2019, siempre le ganaron a la inflación, y en todos estos años le ganaron siempre al índice salarial en la Argentina. Es por eso que cada vez el porcentaje del salario creció. Y no había ley, no había una ley nueva. Y esto también es importante porque hay un gran lobby inmobiliario que se ha sumado a decir que los alquileres aumentan a causa de la sanción de la ley. No, no es así de ninguna forma. Y obviamente que si eso sucede, bueno, se tendrán que buscar otras medidas, como suceden en otros países, a los cuales no nos gusta a los argentinos decir que son serios, como Alemania, como Francia, que congelaron directamente el valor del alquiler y que multan a aquella persona que saca a la vivienda del mercado y que construyen vivienda pública destinada al alquiler. O si no, deberá suceder como en España, que crearon un índice de referencia al valor de los alquileres también para frenar la escalada. Nosotros no planteamos eso, planteamos que los alquileres sigan aumentando, pero que lo hagan con la posibilidad acorde a que los inquilinos puedan pagar y no se endeuden pagando algo que es tan importante como es un derecho constitucional consagrado en nuestra Constitución, que es el derecho a acceder a la vivienda digna. Me detengo más tiempo en este punto porque es uno de los más cuestionados, y a lo mejor seguramente después de que terminemos la exposición vamos a tener que volver a charlar sobre esta situación porque es la que ha generado polémica. Ahí seguimos con las... Bueno, aquí es otro de los puntos centrales y lo que hablaba, ¿no? Al principio yo preguntaba qué porcentaje, si alguien me podía informar, qué porcentaje de la población de la ciudad de Sunchales alquila. Esto sucede porque fundamentalmente el mercado inmobiliario, y en nuestra provincia es una de las provincias que muestra uno de los mejores índices en este sentido, fundamentalmente el mercado opera en negro. El 80% del mercado en el país opera en negro. Nuestra provincia, muestra uno de los mejores niveles porque estamos en el orden del 50% de las operaciones se dan en negro en nuestra provincia. ¿Qué quiere decir el negro? Que no se declara ese ingreso que percibe el locador, no lo declara en ningún lado. Ahora bien, nosotros no buscamos perseguir eso. Lo que buscamos saber con la creación de un registro público de contratos, y en este caso se creó un registro nacional. Nosotros la Concejalía Popular tiene un proyecto presentado para crear un registro provincial. En este caso se creó un registro nacional, que obviamente todavía en el marco de la puesta en marcha de la ley no se ha indicado de qué manera hacerlo, si bien dentro de lo que, si hay algún trabajador que descarga ganancia, dentro de lo que es el CIRADIG, se puede hoy inscribir los contratos como se podía hacer ya hace un tiempo, hace más de 6 años que se puede inscribir mediante el CIRADIG los contratos de locación. En este marco, lo que establece es la obligatoriedad a cargo del locador de inscribir los contratos en AFIP. ¿Cómo se va a reglamentar esto? Bueno, es una de las discusiones que todavía estamos teniendo con en este caso con el Ministerio de Hábitat, que es el organismo nacional que está a cargo de velar por el cumplimiento de la ley. Una de las posibilidades, nosotros hace algunos años en la provincia cambió la modalidad de sellado, no es más que yo voy con el contrato
al banco y me hacen el timbrado ahí mismo, sino que tengo que ingresar a la página del API, tengo que poner los datos del locador, del locatario, tengo que poner el valor de la locación y tengo que poner incluso si el contrato contiene fianza, o sea, si hay garantes dentro de ese contrato o no, y en base a eso se va a calcular el sellado, que es del 0,85% del valor total del contrato en el caso de que ese contrato tenga fiadores. Bueno, se piden ya los datos. Si se hace un cruzamiento de datos con AFIP, entre AFIP y la Administración Provincial de Impuestos, el API, tranquilamente se podría tomar como un registro. Eso, hoy por hoy, es una de las discusiones centrales que tenemos en relación a la aplicación del registro. En el caso de que el locador no le inscriba, lo puede inscribir el inquilino. Esto también es importante, puede denunciar el contrato en AFIP. Pero acá hay una salvedad y que creo que también es importante destacar. Si el propietario no inscribe el contrato en AFIP, si tiene que iniciar alguna acción legal, automáticamente los juzgados tienen la necesidad de informar a AFIP de ese contrato y si ese contrato no está inscripto, antes de iniciar el procedimiento judicial, el propietario deberá pagar una multa por no haber hecho la inscripción a término de ese contrato en la Administración Federal de Impuestos. Ahí vamos con la siguiente. Bueno, Bueno, resolución de conflictos. Otra de las cuestiones a reglamentar dentro de la ley es la posibilidad de crear institutos de mediación prejudicial a la hora de resolver los conflictos que se den en el orden locativo. Este es un trabajo que el mismo Estado Nacional deberá articular con las provincias y con los municipios, fundamentalmente con los municipios, porque la cercanía con el vecino no la tiene el Estado provincial. Nosotros, aquí lo que pasa es que muchas veces a la hora de la confección de las leyes se tiene una mirada unitaria y se mira a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se deja de lado la realidad de otras provincias, como la nuestra, como Santa Fe, que es muy extensa y que fundamentalmente la cercanía con el vecino la tiene el Estado municipal a la hora de establecer una mediación, ya sea voluntaria, ya sea obligatoria, y que va a posibilitar generar muchos más acuerdos entre las partes que obviamente el Estado Nacional poniéndose en marcha y bajando a resolver cuestiones que tienen mucho que ver con lo que sucede en el territorio. Obviamente que sí se puede establecer la derivación en el caso de algún incumplimiento de la ley y con un acta de procedimiento se puede establecer la derivación al Estado Nacional para la aplicación de sanciones correspondientes a los incumplimientos. Pero todo eso está en vías todavía de reglamentación y de definir los mecanismos de implementación en cada uno de los territorios. En los casos de desalojo, el procedimiento de mediación prejudicial deja de ser optativo para el reclamante, como hasta ahora, y pasa a ser obligatorio, algo que también es fundamental a la hora, primero, de bajar la litigiosidad en las relaciones locativas, pero también de menguar los gastos económicos que genera ante esta situación. Ahí vamos a la siguiente filmina, ya creo que estamos en la última. Bueno, se crea el programa de alquiler social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal. Primero que nada, el alquiler social establece, por ejemplo, promover a través de los organismos competentes la regulación del accionar de entidades que otorguen garantías de fianza o seguro de caución, esto mediante la alianza con la banca pública fundamentalmente. Nosotros, aquí en la provincia no tenemos banca pública, sí el Rosario en mi caso tiene lo que es el Banco Municipal, que ya venía trabajando en este sentido, pero también se puede plantear la necesidad de incorporar a la hora de facilitar las fianzas al sector de la economía social, a las mutuales, a las cooperativas, a fin de asistir y de garantizar mediante alguna fianza ágil
y económica, los contratos de locación. Aquí también funciona, por ejemplo, la Asociación Médica de Rosario, la Mutual La Médica, tiene convenios con algunas inmobiliarias importantes y se hace un seguro mediante la Mutual a fin de ser fianza dentro de los contratos. Tiene especial consideración con las personas que se encuentren en situación de violencia de género en el marco de lo previsto por la Ley de Protección Integral a las Mujeres, principalmente asistencia a los adultos mayores, propiciar la creación de líneas de subsidios o créditos blandos a efectos de facilitar el acceso a la locación de vivienda. Bueno, son una serie de medidas muy interesantes y que tienen por objeto fundamental entender a la vivienda como un bien social y no como un negocio. Y eso también es importante destacar porque nosotros ahí, si pasamos a otras propuestas que me había dicho también Andrés de tocar, podemos ver que se pueden generar dentro de lo que es la reglamentación de la ley, por ejemplo, la creación de un servicio público del alquiler. Esto es la creación de un organismo provincial y municipal que facilite el acceso a un alquiler justo, incluso juntando las partes. Hay otros proyectos similares en Rosario, como es Inmobiliaria Pública, y la idea es también reducir los costos y garantizar alquileres de manera mucho más ágil, mucho más justas y sin cláusulas abusivas dentro de los contratos, y que sea el mismo Estado quien regule esta situación de manera permanente. Hay otros proyectos presentados en la provincia, como que la comisión inmobiliaria la pague solamente el dueño. Esto funciona ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene que ver con hacer una lectura de quién es el que contrata el servicio inmobiliario, que muchas veces es el propietario, y que el inquilino lo único que hace es rastrear una propiedad y tiene que, sin otro remedio, caer en una empresa inmobiliaria. Y esto es fundamental, el registro provincial de la vivienda ociosa, para dar cuenta de las viviendas desocupadas. Este registro tiene como finalidad poner un freno a la especulación inmobiliaria reinante en nuestras ciudades y dar a conocer quiénes son los titulares de viviendas ociosas y aplicar así un impuesto progresivo. Esto existe en otros lugares del mundo. Algunos tildan estas medidas como medidas precapitalistas, pero existen en Miami, en Londres, en París, donde lo que se genera es una presión fiscal sobre la vivienda desocupada a fin de que se vuelque al mercado. Y no estamos hablando de segundas propiedades, estamos hablando de que muchas veces se encuentran una gran cantidad de viviendas desocupadas que lo que generan es que la necesidad de acceder a la vivienda por los sectores más populares o los sectores medios aumente, y obviamente ese bien sea cada vez más preciado y se revalorice tanto en torno a la compraventa, al valor de compraventa, como también al valor del alquiler, que normalmente están vinculados y que lamentablemente en nuestro país tenemos mucho que cambiar. Las viviendas siguen siendo evaluadas en dólares, que es una moneda que obviamente no es la nuestra. Y también hoy estamos, producto de las devaluaciones que ha sufrido nuestra moneda, algunos nos hablan de la rentabilidad más baja en términos del alquiler. Pero si nosotros miramos qué le cuesta a un trabajador un departamento de un dormitorio, tenemos que hablar también de la brecha económica más importante de nuestra historia, porque un departamento de un dormitorio hoy vale 200 salarios promedios en la República Argentina. 200 salarios promedios. O sea, tengo que recibir 200 salarios y no gastarlos para poder salir a comprar una vivienda. Esto hace imposible, por ejemplo, la creación inclusive de un producto financiero, de un producto hipotecario para acceder a la vivienda, porque esta diferencia es insoslayable y hace que cada vez estemos más lejos de ser titulares de una vivienda. No sé si ahí hay alguna otra placa, ya me perdí, no lo recuerdo, me parece que hay una más. Bueno, vivienda pública en alquiler. Va de la mano de la creación del registro de la vivienda ociosa. Si el Estado puede generar un fondo para la construcción de vivienda pública en alquiler, ese fondo puede ser constituido con la presión fiscal que se ejerza sobre la vivienda ociosa. Esto sí o sí lo que hace es bajar el valor especulativo que tiene la vivienda, volcar más propiedades al mercado, pero también que el Estado sea uno de los actores preponderantes a la hora de establecer el valor de la vivienda.
¿Existe? Sí, existe. Hay muchísimos países que lo desarrollan. Fundamentalmente es un programa que está muy bien trabajado en los países nórdicos. Suecia es un ejemplo de lo que es vivienda pública en alquiler, teniendo el 50% del parque habitacional en manos del Estado. Es algo que es algo a imitar, y me parece que esto es importante, traer experiencias de otros lugares para conocer de que existen. Programa de ayuda al inquilino adulto mayor destinado a personas mayores, bueno, permite aplicar cánones locativos acorde a lo percibido por los jubilados o pensionados. También va de la mano del fomento a la construcción de vivienda destinada al alquiler. Como hablo también de presión fiscal a la vivienda desocupada y especulativa, también hay que tener promoción impositiva a aquellos constructores y a aquellos inversores que apuesten a construir vivienda que después se vuelque al mercado locativo. La promoción impositiva también es importante a la hora de garantizar que más viviendas haya en el mercado, que baje la demanda, que suba la oferta, y en ese marco, obviamente, si nos regimos por las leyes del mercado, el valor de la vivienda debería bajar, algo que lamentablemente en nuestro país no ha funcionado en el último tiempo. También se plantea, y esto era lo que hablaba en relación a la creación de un índice, el índice metropolitano. Esto es un índice para las ciudades de Rosario y de Santa Fe, vinculado a los promedios de las paritarias salariales de los principales gremios, como docentes, como empleados de comercio, como empleados estatales, y la idea es generar mediante ese índice un índice de actualización a la hora de firmar una renovación contractual, y algo que también es importante para seguir alentando este merme del incremento exponencial que tiene el valor de los alquileres. Me parece que queda la última placa y terminamos. Bueno, esto es más de todo un eslogan de entender de que quienes defendemos derechos, lo que estamos haciendo es fundamentalmente defender el acceso a la vivienda digna en nuestras ciudades, que entendemos que la ciudad debe ser habitada por todos y que no podemos seguir viendo a la vivienda simplemente como un bien especulativo o como un negocio. Es tiempo de sentarse a articular entre lo público y lo privado soluciones que atiendan la situación de más de 9 millones de personas que alquilan en la Argentina, pero también de muchas otras que ni siquiera pueden acceder al alquiler producto de las penurias económicas que les toca atravesar, y más en torno a esta pandemia, que una de las principales eslogan de la pandemia es quédate en casa. Bueno, hay mucha gente en la Argentina que lamentablemente no tiene dónde transitar estos momentos, y por eso fue tan importante la implementación de un DNU 320 que suspende los desalojos hasta el 30 de septiembre, que establece la posibilidad de acuerdos económicos entre locador y locatario a fin de que todas las familias tengan la posibilidad de atravesar esta cuarentena dentro de sus hogares, y obviamente honrando también las deudas, porque lo que está pactado nosotros lo entendemos como algo fundamental a cumplir, y este DNU ha tenido la virtud de poder entender esa situación, de entender que del otro lado también hay una familia que necesita muchas veces el aporte económico para complementar su economía, y por eso otorga que a partir de octubre las deudas se paguen de 3 a 6 cuotas, algunas con interés, otras obviamente a tasa cero, pero entendiendo fundamentalmente que lo que hay que proteger es la vivienda de todos y de todas las argentinas y los argentinos. En ese sentido, nos parece que hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando y hay que enriquecer el diálogo. Esta ley tuvo 5 años de discusión entre ambas cámaras legislativas, se cayó o perdió estado parlamentario en su momento después de tener media sanción en el Senado, volvió a ser presentado en ambas cámaras, tuvo sanción en diputados en noviembre del año pasado y tuvo la media sanción restante este año en el Senado el día 11 de junio, y a partir del 1 de julio es ley, y es importante que la respetemos, que la mejoremos y que la fortalezcamos para garantizar un derecho tan importante. Andrés, Nadia, yo estoy abierto a las preguntas y bueno, si quieren seguimos avanzando en ese sentido. Muy bien, Ariel. A mí se me está cortando bastante internet. Voy a tratar de
voy a poner la cámara porque se me va a cortar todo. Pido disculpas por eso. Y pido disculpas también por el error que cometí en la presentación. Voy leyendo las cosas que fueron dejando en el chat. Nicolás Abdala dice que la ley hace la obligación que tienen los locadores de aceptar alguna de las garantías mencionadas, pero en la práctica eso les resulta muy difícil hacerlo cumplir. Sí, sí, es lo que planteaba. Eso es parte de la reglamentación en la que estamos trabajando para garantizar que el organismo rector, que obviamente es el Ministerio de Hábitat de la República Argentina y que deberá designar en cada una de las jurisdicciones cuál va a ser el organismo encargado de hacer respetar la ley, es una de las cuestiones a mejorar. Por eso nosotros venimos trabajando en acuerdos en la provincia con las cámaras, con los colegios, pero también con mutuales y cooperativas a fin de garantizar fianzas ágiles, asequibles en términos económicos y también que ese producto, por ejemplo, cuando hablamos de un seguro de caución, sea un producto confiable para el locador a la hora de ser aceptado. Pero también, obviamente, debemos cambiar el mecanismo de ofrecimiento de las garantías a fin de respetar lo que establece la ley, y eso es algo que deberá definir el Ministerio de Hábitat y obviamente hacer cumplir o un organismo nacional o un organismo provincial o un organismo municipal que se designe en la reglamentación. Bien. La siguiente, bueno, Luciana hace un comentario, dice, el valor locativo sufrirá un aumento importante si le incluimos impuesto municipal y de renta. Por proteger al inquilino se sigue perjudicando, porque ese aumento va a pagar más comisión inmobiliaria y el cálculo de actualización también será con el alquiler más impuestos que estén incluidos. Bueno, aquí, primero que nada, a ver, lo que uno tiene que entender de que el contrato sigue siendo un acuerdo de partes. Si yo soy propietario y le ofrezco otra cosa al inquilino y el inquilino lo acepta, hay una cuestión de que en un principio rector yo no puedo obligar al inquilino que haga taxativamente lo que establece la ley. Primera cuestión. La segunda cuestión, no es obligatorio la participación en un contrato de alquiler de un corredor inmobiliario, se puede hacer directamente entre partes, entre locador y locatario, y evitamos así. De esa forma, si queremos evitar el pago de las comisiones, directamente la relación es entre dueño e inquilino. Y en relación al valor del impuesto municipal, lo que buscamos es mayor previsibilidad económica de parte del inquilino, porque un impuesto puede crecer un 30, un 40, un 50, un 70%. Si nosotros miramos el API en los últimos años, creció de manera significativa y encima, muy por encima de lo que nosotros entendemos y medimos, se va a incrementar el índice de actualización del valor del alquiler. Entonces, en ese sentido, estamos buscando previsibilidad. Y segundo, porque es un poquito irónico cobrarle a un inquilino un impuesto que grava la propiedad cuando no es el propietario de la misma. En ese sentido, creemos que es algo que ya estaba establecido antes del año 2015 y que el 2015 le abrió la puerta a que se haga legal este tipo de acuerdos donde el impuesto que grava la propiedad era trasladado a los inquilinos. Pero en realidad lo que tenemos que ver es que esta situación que se plantea de trasladar el valor de los impuestos al valor del alquiler se puede reducir. Primero, si es por la comisión inmobiliaria, eliminando la intermediación en el caso de las partes, ¿no? Si hay acuerdo. Y la segunda situación es si las partes acuerdan, decir, mira, yo te lo pago por fuera el impuesto, se hace un anexo del contrato. Nosotros no podemos, yo lo que no puedo, primero como asesor en materia locativa y segundo como un organismo público, es plantearle a las partes que obvien lo que dice la ley. Ahora, tampoco puedo prohibir que hagan lo que desean en ese sentido. Muy bien, Ariel. Leo la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los propietarios? Nadia pregunta, dice, ¿qué pasa con los propietarios que alquilan por su cuenta? ¿Deberán declarar también los contratos de NFIP? No, eso para nada. De hecho, a ver, los trabajadores que pagan ganancia vienen desgravando
los alquileres de hace mucho tiempo y no es necesaria la intervención de un contador. Para nada, es algo muy simple y nosotros lo que buscamos es resolverlo mediante también un mecanismo simple. Todavía no está creado, o sea que los contratos que se fueron firmando ahora se sigue haciendo el sellado y la inscripción está en el API, cuando uno carga los datos para el cálculo del impuesto al sello. Entonces, tampoco en ese sentido es necesaria la participación de un contador. Otra pregunta de Pablo dice, ¿es posible que los costos impositivos, registro de contratos en AFIP y los correspondientes cargos se trasladen a los precios de locación? Por la opinión que tienen al respecto. En realidad, en la inscripción de AFIP, hasta ahora no tendría, nadie dijo que tiene costo. Eso, vuelvo a reiterar, todavía no está reglamentado, pero la ley no establece que haya un costo a esa inscripción en AFIP. Después, si el Estado Nacional decide grabarlo, no será otra de las discusiones. Yo creo que si deciden grabarlo, va en contrapartida a lo que se está discutiendo en relación a facilitar el acceso a una vivienda en alquiler. Porque obviamente si cargamos a un impuesto a alguien que en realidad lo que está haciendo es volcar ese bien al mercado, lo que estamos haciendo es generarle un perjuicio en materia económica. Yo creo que en ese sentido no, por lo menos a los propietarios de buena fe, a los propietarios que tienen una baja cantidad de vivienda, no van a sufrir ningún tipo de presión fiscal por alquilar y por inscribir los contratos. Sí van a sufrir económicamente en el caso de que no los inscriban. Porque también lo que se busca es conocer el universo de inquilinos que hay en la Argentina para poder diseñar políticas públicas tendientes a generar condiciones de alquiler mucho más dignas. Hoy no existen, no hay ningún funcionario público que pueda responder con exactitud, o tenemos que esperar a los censos que se realizan cada 10 años y que obviamente ese censo pierde vigencia en términos numéricos en 3, 4 años. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones es que se pide la creación de un registro de contratos, no para generar una persecución fiscal en ese sentido. Después otra pregunta. Laura pregunta, buenas tardes, gracias por compartir tanta información muy clara. Me surge una inquietud. Si es que se contemplan los casos de usurpación en la nueva ley, o es un tema que no se toca. En realidad, la usurpación no tiene nada que ver con las locaciones. Lo que sí está establecido es que, obviamente, vencido el plazo del alquiler, el inquilino tiene que devolver la propiedad. Y en el caso de que no la devuelva, está generando un incumplimiento contractual y puede ser iniciado un juicio de desalojo con las consecuencias, no solamente en términos legales que esto conlleva, sino también en términos económicos, porque se va a calcular el alquiler y se va a seguir actualizando el alquiler de acuerdo al índice. Por eso también el índice es importante para los propietarios. Porque antes, ¿qué pasaba? Yo me quedaba en la propiedad y seguía viviendo y el juicio de desalojo a veces se hace muy largo. Puede estar 2 años el juicio de desalojo. Ahora, ¿qué pasa con esa vivienda? ¿Qué es lo que yo voy a reclamar en términos económicos? Fuera de los daños, por supuesto, fuera de los daños que se pudieran ocasionar a la propiedad. ¿Qué voy a reclamar en términos económicos? Bueno, a partir de ahora tenemos un cálculo del alquiler nuevo que permite ser aplicado a esos juicios sumado a los gastos judiciales, por supuesto, que son a cargo siempre de la persona que termina perdiendo el juicio. Entonces, en ese sentido también es interesante, pero lo que es usurpación ya tenemos que hablar de un delito penal. Las causas de usurpaciones son causas penales, no están regidas por el Código Civil y Comercial y por eso no están alcanzadas en la ley de alquileres. Debe iniciarse una acción, obviamente, por usurpación y en el caso de no prosperar, se recaratula y se fija así como un juicio de desalojo, que en ese caso sí opera en el fuero civil y comercial. Bien, y María Laura agrega otra pregunta que dice, ¿de qué manera se regula la cantidad de casas abandonadas que existen en la actualidad? ¿Hay alguna regulación? Bien, está buena la pregunta. Ahí nosotros lo que apuntamos es primero a determinar las viviendas desocupadas. ¿Por qué? Porque si yo miro el último censo
y esto es lo malo, y por eso necesitamos un registro de vivienda ociosa, Rosario tiene 60.000 viviendas desocupadas. Si es real o no, esto es un dato del 2010, del último censo, y que se informó en el año 2011. Ahora, también es importante que las ciudades empiecen a generar registro de vivienda ociosa y posteriormente registro de viviendas abandonadas, que muchas veces no tienen titulares y que el Estado puede resignificar o generar algún tipo de emprendimientos en ese sentido para, primero, ampliar la oferta de posibilidades habitacionales, pero también en algunos casos, y en Rosario, y esto lo hablo por conocimiento de lo que sucede en Rosario, garantiza la seguridad de las personas lindantes a las viviendas desocupadas y fundamentalmente las abandonadas, y también hacen a la salubridad, porque muchas veces tienen, bueno, estas casas están infestadas de plagas que atentan contra la salud de todos y que es necesario iniciar un proceso judicial a fin de determinar si hay algún titular para exigirle, si fuera un problema de una infección de ratas, la derratización, el desmalezamiento y muchas otras cuestiones que no se pueden muchas veces avanzar de manera ágil por lo que es el derecho a la propiedad privada. Entonces, teniendo un registro y sabiendo quiénes son los titulares y si esos titulares están vivos y si generan, obviamente, las mejoras necesarias en el inmueble, nos permitiría muchas veces trabajar de manera mucho más saludable para toda la población y también pensando en de qué manera se puede reconvertir esas viviendas en ofertas habitacionales. Ahí Luciana también me planteaba el tema de la intermediación. Nosotros estamos de acuerdo, es por una cuestión de seguridad y es una decisión que toma el propietario de pedir la intervención de parte de un corredor inmobiliario. Está regulada la actividad en nuestra provincia, existe la ley de corredores inmobiliarios. Reitero, en estos momentos, a diferencia de años anteriores, en estos momentos, en nuestra provincia tenemos un diálogo muy fluido con el Colegio de Corredores y estamos trabajando en conjunto para potenciar la ley, para que la ley sea un instrumento, digamos, clarificador de las relaciones y para que sea una ley como es, una ley de la democracia, una ley del consenso y una ley que nos permita seguridad a ambas partes en la relación locativa, porque si no hay dos partes, no hay relación y no estaríamos hablando hoy de lo que sucede en relación a la modificación de la ley de alquileres. Gracias, Ariel. Bueno, ahí Alejandro, un comentario que dice que acá en Sunchal es muy común el tema de viviendas abandonadas por temas de familiares que no hacen la sucesión o la no existencia de herederos. Otra de las cuestiones, por ahí, de las preguntas que dejaron en el formulario de inscripción, tiene que ver con el control de los inmuebles que se dan en locación, digamos. ¿Cómo se puede ejercer un control sobre esos inmuebles, digamos? Muchas veces las condiciones de alquiler no son las que o se dan inmuebles que están en un estado bastante calamitoso, entonces, ¿cómo el Estado puede controlar eso? Ahí hay varias propuestas. La primera es, bueno, yo hablaba de la creación de un servicio público de alquileres. Ese servicio público lo que estaría dotado de un personal idóneo en la materia, o sea, fundamentalmente arquitectos e ingenieros, que determinen si el bien está apto para el uso habitacional o no está apto. Entonces se da un certificado de aptitud de las propiedades a fin de poder ser o de volcarse al mercado locativo. Esto es muy interesante, obviamente lo que se necesita es la creación de un organismo público, pero también la modificación, en algunos casos, del código urbano de nuestras ciudades a fin de establecer la condición de aptitud para el uso habitacional, aptitud para el uso comercial de los inmuebles y de esta forma poder intervenir y darle garantías al inquilino de que está habitando una propiedad que está en condiciones de ser habitadas. Hay muchas cosas que son reguladas por otras empresas, como por ejemplo la aptitud para el servicio de gas, que es regulada por Litoral Gas, o el servicio de luz, que también hace inspecciones en relación a la instalación eléctrica, o por lo menos lo que es hasta donde la empresa lleva su cableado
que son los pilares o los medidores. Pero es muy interesante la pregunta en relación a la actitud de las propiedades. Se dio el caso de que en estos días una familia aquí en Rosario alquiló una propiedad y en menos de 15 días tuvo que deshabitarla por las condiciones en las que se encontraba. Y ahí ni siquiera la empresa inmobiliaria pudo hacer la constatación debida de la aptitud de ese inmueble y bueno, genera un perjuicio tremendo porque ahí el inquilino o la inquilina pagó comisión, pagó sellado, pagó un mes de ingreso, pagó depósito en garantía, pagó una mudanza y a los 15 días tuvo que deshabitar la propiedad habiendo erogado una suma muy importante y es por eso que esta certificación debería avanzar en nuestras provincias. También es importante, y esto al margen de si algún día tenemos esta certificación o no, recordar la importancia del inventario en los contratos. Muchas veces los contratos traen una descripción de la propiedad que no es real, que no condice con el estado verdadero del inmueble y después cuando me retiro me exigen reparaciones que son mucho más, no tienen nada que ver con las condiciones en las cuales recibí la propiedad. Por eso es importante ser detallista y minucioso a la hora de hacer un inventario, presentarlo en la empresa inmobiliaria o ante el locador, hacerme firmar ese inventario. Bueno, y en el caso de que eso no ocurra, notificar de manera fehaciente por carta documento, por carta certificada o a partir de esta ley por correo electrónico a fin de que cuando me retire no me exijan nada que no tenga que ver con el real estado del inmueble en el momento que yo lo recibí, que es uno de los principales reclamos que nosotros tenemos. Nosotros en Rosario el año pasado tuvimos 1.500 denuncias en materias de alquileres en oficina del consumidor. El 22% fue por finalización problemática, o sea, problemas a la hora de la recepción del inmueble, donde se exigen sumas que son excesivas, muchas veces extorsivas, porque si no, no te reciben la llave y te generan un perjuicio aún peor. Entonces, el inventario constituye un documento fundamental y debe presentarse durante el primer mes de alquiler a fin de que tenga la validez suficiente a la hora de no tener inconvenientes al momento de retirarme. Gracias, Ariel. Sigo Gracias, con... Ahí Ale la pregunta de las casas abandonadas de Suchales. Y ella en realidad lo que pregunta es si en el caso de las casas abandonadas puede intervenir el Estado. Supongo que Ale hace alusión al Estado municipal. Sí, no. ¿Por qué? Porque ahí lo que ella plantea es en el caso de las abandonadas por temas familiares que no hacen la sucesión o la no existencia de herederos. Cuando no hay herederos, sí. Cuando no hay herederos, es un proceso en el cual el Estado, mediante el Poder Judicial, puede intervenir. Cuando hay herederos y hay una sucesión en proceso, el Estado no puede intervenir, porque hay una persona que tiene interés legítimo sobre esa propiedad. El Estado lo que puede hacer es multar en el caso de que haya una controversia en relación a las disposiciones locales, a las ordenanzas locales, y también en el caso de que esté en juego la salubridad o la seguridad de alguno de los ciudadanos circundantes a la vivienda, lo que puede hacer es iniciar un pedido vía judicial a fin de lograr una orden de allanamiento y realizar las mejoras que haga falta, ya sea desmalezado, que obviamente después se cobra con una tasa municipal, o la desinfección en el caso que sea necesario y la desinsección en el caso de que sea necesario, que también se cobra, pero siempre debe estar avalado ese ingreso o esa intervención estatal, aun si hubiera ocupantes en el inmueble, por una orden judicial. Sin orden judicial el Estado municipal no puede intervenir. Y en el caso de las viviendas abandonadas, el Estado puede intervenir cuando hay una acumulación de deudas muy importante en torno a ese inmueble, no hay herederos reclamantes y no hay ocupantes.
porque si hay ocupantes, también lo que puede suceder es que esos ocupantes inicien un juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva de ese inmueble y por hacer mejoras, por prestarse al cuidado de esa propiedad y obviamente por el pago de los impuestos, de las obligaciones impositivas, pueden reclamar la titularidad del inmueble. Pero el Estado debe ir siempre por la vía tributaria y en el caso de que no hubiera herederos. Aunque hubiera herederos, en realidad la ley me habilita como Estado a llevar a un inmueble a remate, pero verdaderamente es muy difícil que un Estado, ya sea municipal o provincial, lleve a la ejecución a un inmueble. En algunos casos se ha dado que la Administración Provincial de Impuestos lo ha hecho, pero cuando ese inmueble acumula muchísima deuda o cuando tiene su titular muchas propiedades, entonces no se está afectando una vivienda única. Pero en el caso de las viviendas abandonadas sucede de la misma forma. Normalmente la presión termina siendo impositiva y la intervención del Estado va más en la naturaleza de cuidar el entorno, de cuidar a los vecinos circundantes cuando están siendo afectados por un problema de salud reinante vinculado a las plagas o cuando, qué sé yo, nos ha tocado casos de intervención por gente que es acumuladora compulsiva y que genera problemas de salud incluso cuando la casa no está abandonada, está ocupada, pero por un estado de demencia, el Estado necesita la aprobación del Poder Judicial para intervenir en este tipo de situaciones. Gracias. Aclarar un poco sus comentarios. Soy de Córdoba Capital y mis comentarios son porque aquí, por ley, la comisión inmobiliaria le paga el 100% al inquilino, por eso mencioné más arriba que el aumento del valor locativo, incluyen los impuestos en estos, generará más gastos para el inquilino. Y además del plazo de 36 meses, también llevará un mayor gasto en la intermediación, por lo menos acá en Córdoba. Sí, es relativo lo del mayor gasto en materia de... tiene la misma ley que nosotros. En torno a los honorarios se paga el 5% del valor total del contrato, lo paga el inquilino. Al propietario lo que le trasladan es un gasto de administración que va en el orden del 10% mensual. Lo que sucede es que es sencillo el cálculo. Yo hoy, si voy a alquilar un departamento de 10.000 pesos por 36 meses, voy a pagar una comisión inmobiliaria de 18.000 pesos, con la nueva ley. Con la vieja ley, un departamento de 10.000 pesos iba a pagar 14.000 por los primeros 2 años, pero si yo le tenía que sumar el incremento y haciendo un proporcional del tercer año, terminaba pagando 24.000 contra 18.000 que pago ahora. Entonces, en ese sentido, es interesante lo que plantea, pero lo que hizo esta ley, llevando el plazo a 3 años, pero estableciendo un valor único de alquiler, porque recordemos que el valor es único. No tengo valor para el segundo semestre, para el tercer semestre, para el cuarto semestre, ni para el segundo año, ni para el tercer año. Tengo un valor único que se va a ajustar y que no se calcula en la comisión inmobiliaria. La comisión se paga solamente por el valor inicial. Me baja la comisión proporcionalmente en un 30% en relación a lo que sucedía con la anterior legislación. La última pregunta, y te libero bien, es ¿por qué el valor de las propiedades es en dólares? Laura dice, ella que pregunta, y dice, fue abismal el aumento en poco tiempo. ¿Quién determinó o regula eso? En realidad esto es un uso y costumbre que se implementó en la Argentina en la última dictadura militar de la mano de Martínez de Oz en relación al valor de las viviendas y con la fluctuación que tenía nuestra moneda en ese momento. Algunos recordarán el Rodrigazo. En mi caso me tocó estudiarlo en los libros de historia. No lo viví presencialmente ni tampoco cuando se fijó el valor de las viviendas en dólares. Soy de 1980. Pero es una práctica que se implementó en la última dictadura militar y que lamentablemente nos acompañó durante todos estos años, más de 40 años ya, y que es una práctica que la ha regulado y que la ha normalizado el mercado inmobiliario. Porque en realidad recordemos que el mercado inmobiliario no tiene ningún tipo de regulación. O sea, fija los precios de manera... no hay una modalidad de actualización de los valores
de acuerdo a las condiciones constructivas en la Argentina. La construcción se sigue, el cemento se compra en Argentina, los ladrillos se compran en Argentina, el valor de los terrenos es fundamentalmente lo que se fija en dólares, y es por eso que muchos a la hora de resguardar el ahorro, porque este es el problema, se ha tomado la vivienda como un bien para resguardar el ahorro. Y en realidad lo que tenemos que volver es al uso social de la vivienda, porque la vivienda es para vivir. Si quieren resguardar los ahorros, ahí tienen a los bancos, utilicen los plazos fijos, utilicen las letras cambiarias, pero la vivienda es un bien social. Y esto es lo que debemos resignificar de aquí en adelante. Si fijamos los valores en dólares, pero los salarios no están atados al dólar o a la moneda estadounidense, ante cada devaluación en la Argentina, que lamentablemente se nos han hecho muy corrientes, el salario va a quedar terriblemente deprimido y licuado en relación al valor de las viviendas. Y por eso hoy pasamos de 100 salarios que se necesitaban en el año 2015 a 200. Se duplicó para un trabajador la posibilidad de acceder, en realidad se redujo significativamente en un 100% la posibilidad de acceder a la vivienda. Ahí yo vi que en las inscripciones una de las preguntas que hacían para inscribirse era si creían que iban a poder llegar a la vivienda propia. Estaría bueno saber si ya tienen el resultado, porque en realidad, ese es uno de los problemas. Que inclusive en mi lógica, o por lo menos en mi forma de pensar, no entiendo a la vivienda como algo atado sí o sí a la propiedad. Se puede tener vivienda digna y se puede ser inquilino, y es por eso que luchamos por una ley que genere un piso mínimo de derechos. El problema, y sobre todo cuando hay mucha fluctuación laboral, donde un día trabajo en Córdoba, otro día trabajo en Sunchales, otro día trabajo en Rosario, otro día trabajo en Santa Fe, el alquiler termina siendo para algunos una forma mucho más interesante de acceder a la vivienda que una vivienda propia. Ahora bien, dicho esto, nosotros tenemos una gran tradición de los laburantes que ahorraban para comprarse su primer casa. Bueno, lamento decirles que sin una regulación o una intervención del Estado de aquí en adelante, llegar a la vivienda va a ser cada vez más difícil. Pasamos del 20% de nuestra población inquilina al 30% en 15 años. Esto grafica lo difícil que es acceder al techo propio y que, sumado a la desconfianza que existen con los bancos, a las devaluaciones, reitero, las devaluaciones, a las crisis económicas y a la degradación del salario, porque también si yo lo mido en dólares el salario hoy es cobro la mitad de lo que cobraba hace 4 años atrás. Si yo lo miro en dólares, se cobra mucho menos de lo que se cobraba hace 4 años atrás. Entonces, hay que cambiar la lógica y obviamente la vivienda debe sí o sí volver a medirse en pesos y dejar de medirla en la moneda norteamericana, o directamente también deberían dolarizar el salario para que corran parejo. Pero reitero, se ha tomado a la vivienda como un resguardo del ahorro de ciertos sectores más ricos, porque ni siquiera estamos hablando de los sectores laburantes, de ciertos sectores más ricos que volcaron sus ganancias, muchas veces incluso evadiendo impuestos, para concentrar la propiedad en pocas manos, y los que padecen son los trabajadores, son los estudiantes, son los jubilados, todos aquellos que hoy cada vez van a estar más lejos de la vivienda propia, lamentablemente, en nuestro país. Ariel, muchas gracias por la charla, te leo los comentarios para hacerte y para darte la respuesta que me pedías. En esta pregunta, el 64% de las respuestas dijo que no pensaba tener su casa en los próximos 10 años,
y un 36,4% pensaba que sí. Bien, bien. Está bueno ese optimismo y ahí comparto con lo que dice Nicolás en relación a que los jóvenes de ahora ya no tienen esa necesidad de tener una vivienda propia y obviamente tiene que ver con cómo se ha modificado el mercado laboral, cómo se ha modificado la necesidad de arraigo que tenían generaciones anteriores, pero también es cierto que necesitamos acercarnos a las posibilidades económicas de los laburantes, de que una vivienda no sea un bien tan lejano, tan preciado y tan distante para estas generaciones. Debemos cambiar también esas posibilidades, a pesar de que comparto el concepto que dice Nico en relación a la posibilidad, al cambio de paradigma de esta generación en relación a la propiedad y ya con una mirada mucho más metida en lo que es el acceso a la vivienda y no tanto con si soy propietario o no soy propietario, si saco un crédito, si no lo saco, sino que lo que se busca es vivir, tener un techo, garantizar un techo y pensarlo incluso de acuerdo a un proyecto de familia. Bueno, cuando cambia, esta lógica cambia cuando hay un proyecto de familia, cuando tus hijos van a una escuela, cuando tu trabajo está en un lugar y estás más asentado. En esos casos todavía sigue siendo necesaria la vivienda en términos de propiedad o la vivienda propia, y es ahí cuando se complica, ¿no? Cuando vemos a familias, y por eso la extensión del plazo contractual, mudarse cada 2 años, pagar sumas tremendas en torno a los gastos de la confección de un contrato o del inicio de un alquiler, viéndose muy complicados a la hora de devolver una casa, porque hay que pintarla, porque hay que salir hoy para entrar mañana a la nueva propiedad. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que mejorar si verdaderamente esa conciencia cambió en relación a la propiedad. Debemos hacer más fácil el alquiler, mucho más fluido, mucho más flexible y garantizar el acceso a la vivienda más allá de la forma en que cada uno lo pueda resolver. Gracias, Ariel. Te leo para cerrar lo que dice Nadia, que me gustó. Luchemos por la vivienda digna más que por la vivienda propia, y la verdad que un poco cierra un poco tus conceptos también. Gracias, Ariel, por este espacio, por hablarnos de ley y por este espacio de debate que se armó, que la verdad fue muy enriquecedor para todos nosotros. Esperamos sumarte en algunas otras actividades, estamos abiertos, y al resto los invitamos en nuestras redes como el Puente Lab para ir enterándose de las próximas novedades. Pongamos las cámaras para una foto final y ya los liberamos a todos. Gracias, Ariel, de nuevo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y a disposición para lo que haga falta en futuros encuentros. Bueno, voy a sacar una fotito, un segundo. Que no entramos todos en una sola pantalla. A ver quiénes más faltan. Karina, si quiere sumar también con la camarita. Luciana. Ahí vamos. Ahí se suma alguien más. Un segundito más. Ahí se está sumando Karina. Ahora sí, sonrían. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes, todo muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno, Iván. Muchas gracias, Iván. Muy interesante. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Ariel, perdón. Ariel, te cambié el nombre. Sí, no me di cuenta. No pasa nada.